Ya no tengo que temer, ya no hay cosas que me asusten, no me da miedo el ayer, y tampoco mi mirada quiere ver el porvenir, ni saber a dónde ir por un mañana. Ni lo que pueda pasar, si de las preocupaciones yo no me puedo encargar, si no tengo más razones o si me voy a quebrar. Dios me dice hay que esperar bajo tu manto. Bajo tu manto no hay tempestades que me azoten contra el viento, ni esclavitudes amarradas por el tiempo. Lo tengo todo, te tengo a ti. Bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche, ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer, eres madre, eres reina y la más santa mujer, eres rosa inmaculada, eres todo mi querer. Los susurros y mi llanto, mis palabras y mi canto. Bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche, ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no tengo que temer. Hermanos, bienvenidos a este espacio del crecimiento. Mar adentro, como siempre, una expresión simbólica que está indicando que hay que ahondar profundamente en toda esta experiencia de fe. Remar juntos, como nos ha pedido el Papa, que nos sintamos todos coequiperos en esta barca común de la fe de la humanidad, de este horizonte que juntos estamos oteando. Igualmente, este espacio para vivir nuestro crecimiento en la fe a los pies de Jesús. Que sea la palabra del Maestro la que nos llene a nosotros de fuerza, de consistencia, de ilusión en medio del camino y a la vez de un profundo compromiso. Siempre comenzamos con un rato de oración que ilumine la reflexión de este día. Creo en el Jesús humano, humilde niño de Nazaret, que entre olor a madera y dulzura filial supo descubrir el amor del Padre a la humanidad. Amor que despertó su vida en el amanecer del reino que llegaba, al descubrir en cada hombre y mujer la grandeza del Dios encarnado.
Es mi Cristo de pies morados, de tanto pasar frío, pero a la vez están rojos de la pasión andada por el hombre y sus caminos. Es Jesús de silencios, de sintonía con el Padre, rostro que hoy se repite en todas las gentes del mundo, pues mi Cristo es universal, rostro que hoy siento y veo desfigurado como aquel día en la cruz. Es mi Cristo en el llanto del niño abandonado, en los ojos clavados del emigrante en el mar. En la voz femenina que clama como María su Magnificat de justicia, de igualdad y de alabanza, o los surcos abiertos del obrero esperando su jornal. Este es mi Jesús. Eso y más es su identidad, porque en 5 letras cabe todo un hombre y mucho más. Dios silente y escondido, como plegaria suave al mar que te invita a entregarte a su ritmo, que te atrapa en libertad, que solo espera que tomes tu cruz para hacerte resucitar. Oraciones poéticas, expresiones bellísimas de otros hermanos que en la fe nos alientan en nuestro camino. Qué bueno sería que también en medio de todos estos ejercicios que hacemos de crecimiento, tú te atrevas a escribir tus poemas de amor a Jesús, tus propias oraciones, tus cartas de amor. Alguien decía, E.T. Hillesum en concreto, que las únicas cartas de amor realmente se podrían escribir a Dios. Bueno, ahí está ese reto y esa invitación para que también en tus momentos escribas tus cartas, tus oraciones, tus poemas enamorados, tus súplicas, tus alabanzas al Dios de la vida. Junto a la oración también iluminamos nuestros espacios con un momento de un texto bíblico, ya que estamos en esta franja de lo específico, de lo real cristiano, de lo fundamental cristiano, y estamos entrando en todo este terreno de Jesús, pues hay un himno magnífico de Pablo a los colosenses, uno de esos himnos cristológicos potentes del apóstol que nos llevan a nosotros a ahondar en el misterio de Jesús. Dice Pablo en Colosenses 1, 12 al 20. Demos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios, el Padre, que residiera toda plenitud, y por Él, Jesús, quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz, con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Un texto potente, inmenso, estos himnos cristológicos de Pablo. Algún día tendremos que mirarlos con lupa, con detalle, porque estos textos condensan una gran teología, y una gran teología que se escribe y que se entrega a la comunidad como cantos litúrgicos, como expresiones de fe, se entregan a través de una contemplación también delicada del misterio de Jesús, del misterio del Señor. Ese Padre que nos ha revelado todo en Jesús, y por medio de Jesús todo ha sido creado, y en Él, el primogénito, nosotros tenemos la vida en abundancia. Lo fundamental cristiano quiere decir, recordemos, que no es lo accesorio. Siempre en estas reflexiones, todos
me incluyo yo, primero estamos en un examen igualmente de conciencia, y es cómo está nuestra fe, cómo está nuestra vida, cómo está nuestra vida cotidiana con referencia a ese horizonte que llamamos nosotros la fe y nuestra esperanza. A veces nos salimos, a veces estamos distraídos, a veces hemos puesto la atención en accesorios, y es ahí donde la fe se desdibuja y se daña, se pierde totalmente. Estamos mirando esta realidad fundamental, y es a Cristo Jesús, la revelación profunda del Padre, encontrar a Dios en el crucificado. Recuerdan que en el crecimiento anterior tomábamos un texto igualmente muy elocuente del profeta Isaías, en esos cánticos del siervo sufriente, y recordábamos cómo en la tarde solemne del Viernes Santo la iglesia proclama, dice Isaías 53, ese siervo doliente, 500 años antes de Jesús, esa profecía cristológica que el pueblo identifica en el crucificado, es precisamente ese, el siervo doliente. Ya algunos contemplativos, algunos escritores también llenos de fe y de grandeza, entre ellos Dostoyevsky, decía que en ese crucificado estaba el más bello de los hijos de los hombres, que ahí estaba la belleza que salvaba, en aquel desfigurado, en aquel arrinconado por la sociedad, por el poder, marginado de todos los honores, ahí resplandece la belleza que salva. Él decía que solo la belleza salvará al mundo, y la belleza es precisamente el resucitado. Veíamos pues en el texto ese que habíamos proclamado hace 8 días de Isaías, cómo entender una derrota que es victoria, y terminaba ese texto que era algo no contado jamás, era algo inaudito. Entonces estamos ahondando en los principios, en los pilares fundamentales de nuestra fe cristiana. Y es que el crucificado es la revelación del misterio insondable del Padre. El crucificado es la revelación, la manifestación del misterio insondable de Dios. En Jesucristo debemos entonces nosotros reconocer al verdadero Dios. De ahí que Jesús de Nazaret es un absoluto para nosotros los cristianos. Es ahí donde nosotros reconocemos absolutamente el verdadero Dios. En Él se encuentra, como dice Pablo en Corintios, la fuerza y la sabiduría de Dios, la fuerza y la sabiduría del Padre. ¿Qué es lo que ocurre? Que el rostro del crucificado, de ese martirizado, de ese que está en la esquina de la historia, que aparece como un fracasado y un perdedor a los ojos de esta sabiduría de este mundo, de los poderes de este mundo, pues ese crucificado ha quedado ensombrecido y completamente desplazado muchas veces entre nosotros por el Dios impasible y el Dios omnipotente que nos vino a través de la filosofía griega. Y ustedes dirán, el Padre hoy está muy enredado. No estoy muy enredado. No estoy muy enredado cuando les voy a decir que hay que deshelenizar el cristianismo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que hacer un discernimiento muy profundo para saber qué es lo auténticamente cristiano y dónde esto se juntó, esas juntanzas históricas que llegan, porque así es la vida, con todo ese poder de la sabiduría griega, y muchas veces leímos el cristianismo en claves griegas, pero ahí lo que perdimos fue la originalidad cristiana. Entonces muchas veces el Dios que nosotros decimos creer y en el cual decimos esperar no se parece al Dios revelado en Jesucristo y en el crucificado en definitiva, o en el niño que nace en Belén, sino que el Dios que nosotros estamos profesando sin habernos dado cuenta es más el Dios de la filosofía griega, impasible y omnipotente. Se ha dado una primacía a una determinada concepción filosófica y se ha minusvalorado el misterio de un Dios que se revela, que se manifiesta
como amor crucificado por los hombres. Entonces, hemos mirado a Dios desde unos cánones filosóficos griegos, impasible o omnipotente. Ese es como el dios de el dios del Olimpo, de los dioses del Olimpo, y no el que se ha revelado en absoluto en el rostro del crucificado. De ahí que este olvido del Dios de la cruz está ligado al olvido, y eso es muy grave, de la debilidad y de la pequeñez del ser humano. Miren cómo Dios y el hombre comienzan a implicarse, ¿sí? Y ya hacíamos alusiones en espacios anteriores a los pies del Maestro, cómo el rostro del crucificado pues nos va a traer a nosotros y va a generar una sintonía profunda a partir también de nuestra debilidad o desde nuestra verdadera estatura. Eso no es ninguna humillación, lo que pasa es que hay unas filosofías actuales, que yo las llamo de exitología, que quieren poner al hombre en una cumbre tal que están desfigurando profundamente al ser humano. No es que al ser humano lo vamos a volver ruin y acabarlo, sino que el ser humano necesita una estatura verdadera, y la estatura verdadera se la va a dar el mismo Dios. Cuando nosotros entramos en esa contemplación del misterio divino, Él nos va a revelar a nosotros mismos. Por lo tanto, para abrirse, hermanos, al misterio del verdadero Dios, es necesario mirar normalmente lo que nosotros no queremos ver. ¿Qué es lo que no queremos ver? No queremos ver al hombre humillado, ese no cuenta, al hombre despreciado o al hombre crucificado. Porque la sociedad ha vuelto siempre los reflectores sobre el poderoso, sobre el lindo, sobre el rico, sobre el que parece absolutamente invulnerable, ¿cierto? Como exento de dolores. Y hay gente que a veces se cree ese cuento. En la imagen, en el imaginario cristiano, de una forma, podríamos decir, casi que común o ordinaria, sigue operando desafortunadamente un Dios soberano y un Dios omnipotente. Vamos a ver eso. ¿Qué quiere decir eso? Dios es soberano, la majestad divina, la omnipotencia divina. ¿Será que podemos seguir usando esas expresiones? Digámoslo que sí, pero a través de una conversión de las mismas hacia el verdadero Dios revelado en el crucificado. Lo que pasa es que un rey sempiterno, vuelvo a decirle, hunde sus raíces en la filosofía griega, y se ha consolidado culturalmente durante 2 milenios en una sociedad patriarcal y monárquica, fuertemente jerarquizada, ¿cierto? A partir de todo eso, entonces hemos visto un rey sempiterno. Hoy ese Dios omnipotente, hoy ese Dios omnipotente, también es bueno decirlo sinceramente, no atrae, no enamora, atemoriza y sobre todo no fascina. Porque cuando uno ve el llamado de Jesús a los suyos, lo hemos dicho ya también en varias ocasiones, ellos quedaron fascinados por el estilo de Jesús. Pero cuando nosotros nos lo presentan por allá en unas alturas, cierto, impenetrables para nosotros a partir de nuestra condición pequeña, pues ese Dios no es el que ha revelado realmente Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, estamos viendo lo fundamental cristiano y a partir de ahí nosotros no podemos silenciar en ningún momento el grito de los crucificados, de los sufrientes de la vida. Pero no los pensemos por allá lejos, en aquella comuna o en la otra, o en la del frente o en la del occidente. No, veámoslo también que esos crucificados están muy cerca a nosotros, en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo.
No podemos silenciar el grito de aquellos que experimentan desgracias naturales, guerras, odios, miseria. Y a partir de este tiempo tan peculiar que hemos ido viviendo, pues estamos experimentando todos los días más las voces que piden un auxilio, una atención, una mirada que solamente puede ser entregada y una mano que solamente puede ser ofrecida, no a partir del juicio, sino a partir de la compasión, de la misericordia y del respeto ante la dignidad inviolable del ser humano. A veces nosotros hemos hablado en las falsas caridades de llevar mercados o alimentos a aquellos indigentes, a los indigentes. ¡Qué horror! Esa palabra la debemos borrar, no únicamente de nuestro vocabulario, sino de nuestro corazón. Nunca más decir indigente, y menos en esta clave cristiana. Todo ser humano, por más marginado y sucio y loco que aparezca, tiene su dignidad, y esa dignidad es sagrada e inviolable. Todo ser humano es hijo amado, es criatura divina. Esa vida es sagrada. No existen indigentes. Esa palabra la debes borrar de tu vocabulario y de tu corazón. Todo ser humano tiene la dignidad y esa dignidad es sagrada. El grito de los hombres y el silencio de Dios constituyen, atención, estamos ahí en unos momentos muy fuertes, en el único lugar donde todavía es posible buscar y encontrar la revelación de Dios. Y es ahí, precisamente en esas actitudes, en esas realidades marginales, en esos ángulos de la historia, en esos reveses tuyos y míos, en esos momentos donde nadie apuesta por mí, donde Dios mismo se está revelando a través del crucificado, que me sostiene a través de sus llagas y me dignifica y me ilumina y está junto a mí haciéndose prójimo, porque esa omnipotencia divina consiste precisamente en un Dios que se acerca a nosotros para bendecirnos. Hacer la experiencia de Dios, la experiencia cristiana de Dios en este momento, nos lleva a escuchar el grito de Jesús. Ese grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese grito que recoge los porqués del ser humano, esos porqués, el porqué del dolor, el porqué del llanto, el porqué de la injusticia, el porqué de la soledad, esos porqués que llevaba Jesús en sus labios amoratados en el momento de la cruz y que resumen todos los porqués del ser humano. Unos porqués que van a adquirir una respuesta únicamente en una palabra, que en Jesús es la palabra confiada y que resume su pasión, toda su predicación, y esa palabra es Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Y al decir Padre, me reconozco como hijo, y con esa fuerza del Padre, también yo vuelvo a retomar la aventura sagrada de la vida. Por lo tanto, en este afán de purificar nuestra fe y de ir hacia lo fundamental cristiano, es importante saber transmitir hoy una nueva imagen de Dios. Les decía que una de las preocupaciones mías muy grandes en el tiempo de la pandemia, cuando los templos se cerraron, cuando la gente quedó confinada a sus hogares, cuando tantos negocios pues se cerraron y algunos como parece que para siempre, y todas las seguridades humanas se vinieron a pique. Una de mis grandes preocupaciones ha sido la fe de los niños y la fe de los jóvenes. Tal vez únicamente ellos están siendo catequizados, esa palabra no me cabe aquí, o informados mejor, a través de sus tablets, de sus computadores, que han sido para ellos el lugar de encuentro, de información, de diversión o de formación en estos meses o en estos años complejos que estamos viviendo. Pero esos niños y esos muchachos, señores adultos a los que les estoy hablando, están con noticias de Dios.
Ustedes están revelando a ellos lo fundamental cristiano, los principios que no son negociables de la fe y sostienen al ser humano en el principio de su esperanza, en la calidad profunda de su dignidad, en la belleza de ser creados y en la aventura responsable de una vida que se acoge como don de Dios. ¿Cómo vamos a transmitirle a las nuevas generaciones, pero también hoy entre nosotros, una nueva imagen de Dios? Una nueva imagen que no es nueva, sino que podríamos decir es la auténtica imagen de Dios. No la de un Dios omnipotente, de una omnipotencia arbitraria y abstracta, que pudiendo librarnos del mal, no lo hace, no, sino la de un Dios solidario con nosotros hasta la sangre, hasta el extremo, de un Dios solidario, de un Dios omnipotente. Yo una vez decía, y eso generó un escándalo, pero generó un escándalo también porque hay que saber escuchar con atención. Yo decía, si entendemos por Dios como omnipotente, que Dios todo lo puede hacer, miren, Dios no puede hacer el mal, no lo puede hacer. Claro, pero es Dios. No, es que Dios no lo puede hacer, porque Dios es obra según Él es, y Dios es amor. O sea, toda la acción de Dios es una acción amorosa, y la acción amorosa es siempre una acción creativa, una acción generadora de vida. Dios no puede hacer el mal, o sea, Dios no tiene el poder de hacer el mal, Dios no tiene el poder de mentirte, Dios no tiene el poder de traicionarte, Dios no tiene el poder de amargarte la vida, Dios no tiene el poder de serte infiel. O sea que no es omnipotente en la medida que no tiene todos esos poderes. La omnipotencia de Dios se reduce solamente a su corazón, a su ser, que es un ser de amor. Por lo tanto, eso se traduce como una creación constante, como una generación absoluta de vida. Dios no está creando desde la nada, Dios está creando desde Él mismo, desde el corazón del mismo, y ese corazón del mismo Padre es el Hijo, por el cual fueron creadas todas las cosas. Una omnipotencia de Dios que deberíamos entonces entender. O sea, es Dios tan omnipotente y tan grande desde esa perspectiva que tuvo el poder de hacerse hombre, de hacerse pequeño, de hacerse solidario hasta el extremo. Un Dios antimal, ¿cómo les parece? Que no es un soberano altivo, sino el gran compañero, el que sufre con nosotros y goza con nosotros la aventura de la vida y que nos comprende, que sabe los caminos que recorremos, que conoce la alegría y el dolor, que conoce la fiesta de las bodas, que conoce el llanto de la viuda, que conoce la sed en medio de los caminos, que conoce el descanso, de la intimidad de sus amigos, que conoce de la oración, que conoce de los proyectos, que conoce de las lágrimas, que conoce de la alabanza y de la vida. ¿Cuál es la experiencia, hermanos, de Dios que debemos cuidar? Yo recuerdo cuando hacíamos todos estos crecimientos en torno a la fe, que hablábamos de una fe amorosa, salir de una fe que fuera un saber o un camino intelectual, o una fe que fuera como una realidad simplemente especulativa, a una fe donde está puesta, que está puesta en el corazón, a partir de toda una aventura de amor. Y el amor es esencialmente cuidado, cuidar. La experiencia, el sabor, la sensación de Dios que nosotros debemos cuidar es esta. Dios está en nuestro dolor, en nuestra fragilidad, en el revés, en nuestro momento difícil, en nuestro ser vulnerable y caduco y mortal. Y Dios lo comparte, se encuentra junto con nosotros. Ya, mejor dicho, ya no estamos solos en la prueba insondable de la existencia. Ya no estamos solos, hermanos. El Señor te acompaña en este momento que para ti ha estado lleno de preguntas, de inquietudes, de saturación, de dudas, donde has experimentado también el malestar, pero también donde has experimentado que hay que ir hacia lo fundamental de la existencia, de la fe,
del hogar, de los negocios, de la salud, de la vida, del cuidado mutuo, donde todos nos empezamos a cuidar. La teología, la predicación, las homilías de nosotros, los presbíteros, los diáconos, los agentes de pastoral, ustedes padres de familia, es la que debe profundizar en es un nuevo concepto de la omnipotencia de Dios para mostrar que no es una omnipotencia mágica, indigna de Dios y del hombre, no señores, sino la omnipotencia del amor infinito, que entra en la realidad de nuestro mal, de nuestro dolor, para compartir nuestra agonía y hacerla suya, para compartir nuestros proyectos y nuestros sueños y hacerlos suyos, para realzar profundamente nuestras alegrías y nuestras fiestas, para posibilitar en cada uno de nosotros lo mejor. Dios ha ejercitado su omnipotencia, si lo queremos seguir llamando omnipotente, pues bien, para vaciarse, atención, la kénosis que nos habla Filipenses, siendo de condición divina, se hizo pequeño, se anonadó, se acercó a nosotros. En el fondo es toda la teología bellísima de Navidad, para vaciarse de su poder y tomar nuestra condición y ponerse atención en otra expresión inequívoca del amor al servicio tuyo, al servicio del hombre. Un Dios servidor del hombre. A nosotros nos insistieron tanto que había que servirle al Señor, claro que sí, pero la insistencia primera no está en eso. La insistencia primera está en permitirle a Él que haga lo que a Él le gusta, y lo que a Él le gusta es servirte a ti. Lo que pasa es que hemos estado tan ocupados nosotros con nuestras ideas, con nuestras formas de preguntar y respondernos a nosotros mismos, que no le damos un espacio al favor divino. Con un Dios compartiendo nuestra finitud y nuestra debilidad, todo es posible. Todo es posible. Con un Dios así, que sabe compartir todo el misterio de nuestra vida, todo es posible, incluso resucitar de la muerte. Y eso es increíble, claro, porque es divino. Hermanos, seguir ahondando en la fe, cuidar esa sensación de Dios, pero revisarnos profundamente. Mira tu oración siempre exponerte ante el misterio de un Dios solícito, de un Dios omnipotente, claro, porque te ama y hará todo lo posible para que ese amor sea en ti la fuente de la esperanza y que aliente en ti los mejores talentos, las mejores capacidades, las mejores posibilidades para que tu vida siga siendo una aventura sagrada.